Oye, Leo, Dime, Jason. ¿y tú crees que es muy tarde para admirar a alguien? No, 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 y menos a esta edad. ¿Sí? ¿A esta edad tuya y mía o a esta edad en este contexto que estamos No, no, viviendo no, a esta edad todos? mía, a mis Ah, ok. 25. Ya grande entonces no se vale admirar a nadie. A lo mejor es muy temprano. Ya grande. No, 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 de menos edad, es muy temprano Ah, para ok, admirar. ok, ya. Muy bien. Pues bienvenidos a otro capítulo más de su podcast Muy tarde para opinar. Recuerden que vamos a estar saliendo una vez a la semana, entonces pues ahí les agradecemos mucho a todos los que ya nos han estado comentando, de verdad, cualquier eh, comentario que tengan y todo, de verdad nos sirve mucho. Sí, Muchas estamos gracias. leyendo todo, o sea, yo de verdad ahorita invierto mucho tiempo satisfactoriamente en leer los comentarios, me gusta mucho. Sí, de verdad muchas gracias. Sí, hemos sentido muy bonito la vibra que traemos y pues bueno, esperemos traerles cada vez mejor contenido para ustedes. Y pues bueno, vamos a empezar el capítulo de hoy que es sobre los héroes. Los héroes más No, no, poderosos no del Marvel y planeta. eso, o sea, Ay, las yo ya estaba figuras de listo, héroes, güey. te lo juro. En el camión venía leyendo los cómics. Ok, ni modo. Al parecer Leo no va a hablar mucho en este capítulo. Veremos. Pues bueno, eh, primero que nada, pues vamos a escuchar a los audios que nos mandaron de ustedes, contestando la pregunta de si ustedes consideran que tienen algún héroe en su vida, si admiran a alguien. Vamos para allá y ahorita regresamos. Hola amigos de Muy tarde para opinar. Yo tengo a muchas personas que admiro, eh, como pueden ser amigos, padres, profesionales, algunas personas famosas. Siento que para poder admirar a una persona tiene que pasar una de dos cosas: que la persona esté en un lugar en donde al que tú quieras llegar, o por otro lado, que tú hayas notado el esfuerzo de esa persona para poder alcanzar a lograr algo que, que haya buscado esa persona alcanzar. Por el tema de los héroes, sí se me hace un poquito más complicado, porque siento que para que una persona pueda considerarse, o al menos para mí, un héroe, tiene que haber realizado acciones heroicas, eh, justamente como sin buscar algo a cambio. Y pues eso sí es mucho más difícil de ver. Yo pienso que un héroe es aquella persona que tiene la capacidad de superar sus límites contra todo pronóstico o contra lo estándar a lo que estamos acostumbrados. Ser héroe implica vencer una serie de carencias, dificultades, de adquirir a lo mejor ciertas habilidades que permitan traspasar esos límites. Creo que es una conquista personal en el ámbito que puede ser físico, psicológico, emocional. Estos esfuerzos pues se traducen en acciones que obviamente los demás reconocemos y que pues de alguna manera deseamos, ¿no? Es un aspiracional, por eso es que yo creo que hay una admiración cuando consideramos a alguien que es un héroe. Desde esta perspectiva sí conozco varias personas a las que yo admiro, tengo varios héroes en mi vida, sobre todo porque son personas que yo me doy cuenta que logran la mejor versión de sí mismos día con día. Y bueno, de la misma manera que hay héroes, creo que también hay villanos. La única diferencia, porque ellos también desarrollan capacidades muy fregonas. Yo creo que la única diferencia es que ese crecimiento en habilidades, el héroe las utiliza para hacer el bien, para ser mejor versión de sí mismo y eso da como por añadidura, ¿no? Que que las personas que lo rodean pues puedan gozar de esos beneficios, digámoslo así. Mientras que un villano lo hace buscando simplemente pues un ego o tiene un fines de una obsesión por el reconocimiento de los demás y porque las acciones que realiza son independientes de si a los demás les beneficia o les perjudica. Tengo que empezar este comentario diciendo que nada que sea totalmente humano puede dejar de serlo. Cuando nosotros vaciamos el motivo de admiración, que regularmente son ideas, y las antropomorfizamos o las humanizamos y las, por decir de alguna forma, las encarnamos en alguien, le quitamos el sentido humano a esa persona y lo ponemos en otro plano. Y cuando ha pasado esto, históricamente nos hemos dado cuenta
de que todo sale realmente mal. Creo que nosotros tenemos que basar nuestra admiración, nuestros deseos, nuestra gratitud, nuestros pensamientos en las ideas. Y esas ideas pueden perdurar incluso tiempo, pero no la humanidad. Y eso es peligroso. Pues muy bien, muchas gracias. Me gusta lo que comenta nuestro amigo, que él, pues bueno, lo que decías ahorita de que siente que no hay una real importancia de tener un héroe como tal, sino que cuando tú admiras a una persona, pues debería de ser como que tuyo, ¿no? Me gusta eso para empezar porque, pues bueno, nos dimos a la tarea de estar buscando un poquito de las definiciones muy a grandes rasgos de qué es un héroe. A lo que yo me topo mucho últimamente es que las personas están marcando a héroes como que tienen que ser históricamente longevos. ¿A qué voy con esto? Para mí tienen que ser históricamente relevantes, Ok, ¿sí? Más no ok. longevos. Como que sienten que tienen que pasar mucho tiempo. Ubicas esta parte en la Iglesia Católica, los santos Ah, solo sí. se pueden hacer santos una vez que ya murieron y que pasaron 5 años, me parece, o algo así. Sí, no, hay un proceso completo de Ajá. santificación. Y ándale, sí, ¿no? Y si hay una persona que es el abogado del diablo, que es el que empieza a decir por qué no debería de ser, nada más como para ver que todo esto esté bien, ¿no? Sí, tienen que comprobar que hicieron milagros. Ándale. O sea, que es súper científico el tema. Siento que en esta parte del héroe las personas están queriendo hacer algo muy de ese estilo, ¿sabes? O sea, como decías, ¿en qué cómic sales, ¿no? Para ser mi héroe. Ok. Yo personalmente lo veo un poquito más orgánico, un poquito más humano. La parte de considerar a una persona que es un héroe cuando tuvo una sí, relevancia en cómo se movió el resto de la historia después de que él participó, pero no considero que tengan que ni siquiera haber muerto, ¿sabes? O sea, y yo lo que he visto mucho es que las personas normalmente no están teniendo como que un héroe en su vida diaria. No sé si me doy a entender, o sea, como que el héroe está demasiado endiosado, ¿no? Ah, ok, ok. Sí, en esta parte. Entonces, por ejemplo, Pero entonces, ¿cuál sería la diferencia ahí entre el mártir y el héroe? Porque, o sea, el mártir sí tiene que morir. O sea, sí, pero es que estás de acuerdo que bueno, o sea, para mí no se parecen, porque el héroe lo que tuvo que hacer es algo valiente, algo heroico, algo sin, obviamente, pues, pero sin esperar algo a cambio, quizás, algo que haya llevado a un buen resultado, ¿no? Sin embargo, siento que el mártir normalmente no hizo las cosas que quería, o sea, no sé cómo decirlo. Siento que el mártir cuando lo matan, lo martirizan. ajá, es cuando realmente se convierte, ¿sabes? O sea, Ok. no es que estaba siendo un héroe en ese entonces. Como que su muerte es lo que le da la relevancia. ¿Sí me doy O a sea, entender? sí, pero también, o sea, a lo mejor murió de manera heroica y por eso se martirizó. Bueno, Porque pero es creo que que lo entonces del ya... mártir tiene que ver con un símbolo. Ok. O sea, como justo que su muerte haya representado esa catarsis Ujú. del cambio. Pero entonces, ¿el héroe dónde lo encontramos? O sea, porque, o sea, estás atribuyendo cosas como valentía, cosas como acciones heroicas Ujú. que ya se basan en el canon del héroe. Entonces, Ya. ¿qué es lo que lo caracteriza entonces? Bueno, para mí lo que lo caracterizaría sería que viene de tu firme creencia, completamente subjetiva, porque un héroe es subjetivo, es sentimental, Ok. pero viene de la firme creencia de que esa persona logró un cambio, hizo un cambio, ¿sí? O sea, algo obviamente benéfico para el lado que lo está considerando héroe, ¿no? Y el otro Ok. lado quizás Yo es de el que, ay, villano. Hernán Cortés, Que héroe de o hecho, villano. no, ya. Y que de hecho vamos a hacer un capítulo de villanos, por eso ya nos lo estamos saboreando. Un pequeño paréntesis, este podcast se iba a llamar algo como villano, ¿no? Algo así habíamos visto, ¿te acuerdas? Ah, sí, este podcast Así, iba creo que por hasta ahí. iba a ser muy tarde para ser el villano, una cosa así. Pero bueno, Sí. el de los villanos, espérenlo, va a estar bueno. Entonces, pues bueno, la admiración tiene que ser subjetiva porque tiene que ser personal. Y generalmente pues se crea esta figura en la cabeza de cada uno de nosotros de que cómo esta persona influyeron sus decisiones para el mundo que yo estoy teniendo hoy en día. Entonces, por ejemplo, en este aspecto, como para ir abriendo, me gustaría que tú me platiques si tienes un héroe o si admiras a alguien. No, es que creo que sí son dos vertientes porque, o sea, creo que admiro muchas personas y es una de las frases más común en mi vida cotidiana que es la de te admiro mucho, ¿no? O sea, y creo que genuinamente tengo amistades y un círculo bastante admirable.
O sea, con personas que han hecho cosas sorprendentes y que sus estilos de vida son replicables. Pero un héroe como tal, creo que sí viene de la parte emocional. Creo que sí viene muchísimo de esa parte de... eh, para mí es como aspirar a. Sí tiene que ver con un futuro, tiene que ver con una confianza y con una situación de que me siento a salvo con que existe esa figura. Y creo que no la siento actualmente, o sea, no creo que ninguna persona o figura actual o símbolo me dé esas vibes de héroe. Ujú. Pero para mí es como, sí, admiro a las personas, pero no las llevo a un canon heroico. Ok, perfecto. De hecho, se parece mucho conmigo. Yo sí tengo una pequeña peleita con la palabra héroe. Uno, porque siento que ya endiosar una figura le quita también pues lo negativo que se pudo haber tenido de esa persona. O sea, porque digo, no creo que haya habido nadie perfecto. Y más allá de perfecto, que ahorita llegamos a eso, pero cuando ya una figura se vuelve un héroe de algo, un héroe de la patria, un héroe nacional, es cuando yo le encuentro ya todos los problemas del mundo, ¿no? Pero bueno, em, primero que nada, sí, generalmente las personas nos han platicado que cuando sienten admiraciones por cosas como yo, obviamente quisiera ser como tú, o quisiera hacer lo que tú estás haciendo, o si yo estuviera en tu lugar, esa sería lo que yo quisiera hacer. ¿Sí? Entonces en esta parte estuvimos platicando con ustedes de si admiraban a personas. Yo me topé con como que está muy dividido, ¿no? Así, por lo menos mi círculo, ¿verdad? Que a los que tuve la oportunidad de platicar con ustedes. El primer círculo era las personas que consideran admirables a ya personas que están muy arriba. ¿A qué me refiero muy arriba? O sea, muy famosos, muy autores, escritores, o sea, ya, ¿no? Que están haciendo algo. Que a ver, están buenas sus mierdas, qué bueno, pero ¿qué tanto de ahí para mí está cambiando en tu vida diaria? Ese para mí es el pequeñita diferencia entre la admiración y el heroísmo. No lo estoy diciendo por cultura o por contexto, lo estoy diciendo porque eso es lo que yo encontré, ¿no? O sea, para mí, cuando vi que una persona me respondía su admiración hacia un personaje ya más endiosado, ya hasta quizás ficticio, porque recordemos que la persona que vemos en la cámara no es la misma persona que vemos fuera de ella, ¿vale? De hecho, por eso está esta famosa frase de no conozcas a tus héroes. Sí, o la gente que sí es consciente de eso y separa la obra del artista, ¿no? O sea, que es consciente de que muchos artistas en su vida, pues real, digamos, o sea, no digo que no sea real el performance que hacen, pero sus acciones humanas en el mundo humano sí tienen repercusiones negativas y es como, ok, sé que es una persona que literalmente hace mucha mierda, but su arte me gusta, ¿no? Como que lo consumo. ¿Tú sí podrías separar al artista de la obra? Muchas veces no, o sea, no se me ocurre un caso en el cual justifique eso, Oye, pero Hitler era muy buen pintor. no, creo que no era buen pintor. No, la verdad No, no, nunca he no, visto creo una pintura. no, más bien, o sea, se le reconoce su capacidad de discurso y de persuasión hacia sus allegados, pero no, creo que justo es esa parte. Para mí lo importante de la obra sí es de dónde viene y creo que también para mí, o sea, no es una analogía que se haga comúnmente, pero para mí el fin no justifica los medios. Entonces, si el fin para llegar a esa obra es llevar un estilo de vida como el que estas personas llevan, no lo justifica. O sea, no es para mí un producto que me sienta cómodo de consumir cuando sé de dónde viene. Y creo que es algo que a mí me importa mucho y tú lo sabes, que me importa bien de dónde te inspiraste, de qué cosas tuviste que vivir para entregarnos esa pieza. Y si son situaciones donde conscientemente eres una persona de la verga, de que eres una persona violenta, eh, llegaste a ese lugar a través de decisiones bien culeras, creo que sí es una persona que no puedes llegar a ser un héroe. O sea, no creo que el héroe es el que porte su uniforme y al final pues de la historieta sea el ganador, sino creo que el trasfondo o ese background que tienes como persona es lo que se debería de admirar, ¿no? A través de todas las experiencias que viviste, nos entregaste este producto. Entonces, en mi perspectiva, no puedo separar al artista de la obra. O sea, entonces tú sí me estás diciendo que genuinamente te importa la razón por la que la persona hizo la obra, no nada más la obra. Sí, 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 O sea, justo, el background, pues. justo. Porque para mí la verdad no. O sea, si la persona hizo algo con otro tipo de intenciones, pero al final el resultado fue X, a mí lo que me importa es el resultado. Yo soy una persona mucho más funcional, estructurada, en el sentido de que
La verdad, pues la razón por la que lo hiciste, porque yo genuinamente no te voy a endiosar. Es muy difícil que yo vaya a dejar a alguien en el papel del héroe. Entonces para mí es como, mira, qué bueno que participaste, quizás lo hacías por una razón un poquito más nada que verienta, pero el resultado a mí me gustó, el resultado a mí me beneficia o el resultado X. Entonces yo la verdad es que sí podría separar muy fácilmente la obra del autor en ese sentido, pues, ¿no? O sea, ¿qué pasa para mí? O sea, ¿te gusta la mitología? Sí, sí, sí. Ok. Tú empiezas a leer todo algo, pues, no, una historia, pues, de Homero o algo de la mitología, y empiezas a ver cómo el héroe siempre le ponen el rasgo humano y tiene esta pequeña diferencia que el humano no tiene. Lo que Entonces, lo hace especial. ajá, o sea, para mí, cuando yo pienso en una persona que yo debería de endiosar, una persona que yo debería de decir, oh, wow, sí, tú eres una deidad, sí me lo imagino completamente diferente a lo que sería el humano. O sea, de entrada para mí es una de las principales cosas que me separan del cristianismo es que yo no me imagino un Dios que es igual a mí. Para mí es al revés, ¿no? O sea, eres otra cosa, eres una magnificencia, ¿no? En este caso, para mí, en la mitología, me molesta un poquito cuando es así como y Zeus y tiene barba y, ¿sabes? Normal. Y es así como, bueno, pero es que, ¿por qué tu Dios se parece al humano? Y esto entonces cuando lo empiezo a investigar veo que los humanos toda la vida, toda la historia hemos hecho historias de héroes porque son las cosas que deseamos que nos pasen, que deseamos hacer, que nos encantaría tener las habilidades para poderlas lograr. Entonces para mí ahí mi moraleja normalmente después de esa historia es qué tan difícil es que yo la pueda realmente hacer. O sea, qué tan difícil es que yo hubiera hecho eso para conseguir ese mismo resultado que tuvo este héroe, ¿no? Y entonces cuando es de verdad muy así de que no, y es que ganó una guerra contra 10.000 soldados, dices, bueno, entonces yo no lo iba a poder hacer. Mm, pues está de más yo pensar en si voy a endiosarlo o no. Le pusiste una situación claramente no humana, pusiste una situación demasiado, fantasiosa, mitológica, obviamente, para quizás sí contar una anécdota o querías, probar un punto, pero sí me gusta más cuando las personas prueban un punto con un humano que existió, que está aquí, que yo lo pude ver o que alguien escribió de él, este, que esté por lo menos verídicamente comprobado que existió, ¿sabes? O sea, porque en esta parte sí, no sé, como que tanto pensar en la fantasía y es que entonces, y como era la persona más fuerte del mundo, pudo levantar esa roca y dices, ok, pero entonces mientras no conozca a la persona más fuerte del mundo, no voy a poder levantar esa roca. O sea, pero entonces en tu cabeza funciona como un mecanismo de empatía. El Ajá. momento en el que si yo me puedo identificar con esa persona y entre más rasgos tenga en común con esa persona es como más se merece ese podio de héroe. Sí, porque tienes que conectar, si no, no vas a Ah, claro. admirar ni siquiera considerar héroe a algo o a alguien, ¿no? Tienes que conectar con este ser humano o deidad, lo que sea, para decir, ah, wow, yo genuinamente también pienso como tú, ¿no? Yo también lo hubiera hecho o me gusta tu mierda, pues. Sí, pero creo que no siempre tiene que ver con cosas como que yo pueda vivir, porque, o sea, yo pienso en como justo en lo que me gusta fantasear y en los héroes justo ficticios, en los que siempre, como no siempre, pero me he sentido identificado y creo que más van como mis intereses y con mis gustos, ¿no? Muchas veces es porque tiene tu misma personalidad, tomarías el mismo tipo de decisiones en ese contexto fantasioso, entonces a lo mejor sí, yo no me identifico con Hércules, porque no tenemos las mismas aspiraciones, en su lugar yo hubiera tomado otras decisiones, pero a lo mejor con estos héroes tipo en los cómics Constantine, el Doctor Strange, que son como personas que justo tienen un interés en lo oculto, creo que ahí me identifico mucho más y no necesariamente es porque sí, definitivamente sería capaz de controlar el Darkhold, ¿sabes? Sí, 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 no. Pero la cosa es que yo soy una persona mucho menos fantasiosa. O sea, no me gusta la fantasía porque me gusta este mundo. Sí, o sea, me gusta pensar en el mundo real. Para mí ese tipo de cosas que me encantan, tú sabes que me encanta Marvel y todas esas cosas, pero ya está, o sea, ya se vuelve una figura tan mitificada que ya trasciende más allá de su humanidad y para mí es como, "Ah, genial, está bien, pero estoy viendo fantasía. O sea, esto no me va a hacer pensar llegando a mi casa. O sea, esto es por entretenimiento, pero no me va a hacer llegar a mi casa y decir, uy, no, es que el Doctor Strange sí se mamó con eso. O sea, la verdad Ok, yo, ok. yo hubiera
no sé, en ese aspecto creo que prefiero cuando me cuentas una historia que un humano hizo para yo entonces decir, oh, mira, este humano lo hizo. Y si este humano pudo, ¿qué me falta para ser como ese humano? Cuando me provoca admiración, ¿no? O sea, decir que, oye, genial, existe esto porque lo estoy viendo, ¿no? Porque soy una persona mucho más aquí, pues, en el presente. No me gusta que lo mitifiques tanto, pues. Relacionado a lo que yo decía al principio, donde cuando eres niño todavía se me hace más lógico y como más común que tú puedas admirar a alguien y Sí. tengas estas figuras de héroe. Pero creo que ya en la edad, pues ahora sí adulta, pero ya hablamos de tercera edad, creo que esto ya no se vuelve tan común porque tienes este pensamiento de que ya no puedo aspirar a ser como tú porque eres más joven, porque Sí, quizás pues, ya no tengo tiempo, ¿no? De sí, ya no hacer tengo eso. tiempo para estas O yo partes. nunca aprendí a hacer esto. Y ya no se va a poder, ¿no? Sí, y tienen esto, o sea, muchas personas se rinden ante esas aspiraciones y ya no tienen metas que lograr, personalidades que adquirir. Y en cambio, lo que yo decía al principio de el tener ya ahorita 25 o estar en los 20, creo que es el momento donde estas figuras de admiración ya se vuelven algo real, ¿sabes? O sea, ya se vuelve una personalidad que adquiero, ya se vuelve un estilo de vida que imito, se vuelven acciones que mimetizo porque empatizo con estas personas, como tú dices. Y esas figuras de niño ahora ya se vuelven algo que sí es un trabajo al que aplico, sí es una carrera a la que ingreso, ¿sabes? A la que aplico. Entonces, sí creo que en cada... Estos héroes o estas figuras de admiración tienen un impacto diferente a cómo vas creciendo. Sí, no, y sí estoy de acuerdo. De hecho, a mí me gusta genuinamente admirar a alguien, ¿sabes? O sea, yo sí tenía, quizás más joven, pues tenía el problema de que, ay, es que la admiración es como rendir tributo y es como rebajarte a ti mismo y así, ¿no? Que la verdad para mí ahorita sería un pensamiento bastante inmaduro. O sea, me he encontrado mucho estos últimos años con personas que yo digo genuinamente, yo no entiendo cómo hiciste eso, ¿no? O sea, y que yo sí digo de que, oye, mi papá en algún momento, que yo no me di cuenta cuando trabajamos en lo de las baterías, que decíamos en el episodio de vida laboral, De vida laboral. teníamos un negocio de baterías y todo. eh, yo la verdad es que estaba pues, por ahí en mis cosas. Yo sabía que quizás no nos estaba yendo tan chido, pero pues no tienes tanta la mentalidad, ¿no? Hoy en día yo me acuerdo entonces de que, oye, pues si yo firmaba las facturas, yo sé que se debía tanto y se debía tanto y así y todo. Y yo veía a mi papá tenía otros 4 trabajos mientras tanto, güey. O sea, entonces mi papá se estaba aventando 4 chambas y todo ese rollo y como que aguantándose, nunca llegó conmigo a echar esa presión a su hombro, ¿sabes? Y para mí eso es muy admirable, o sea, porque si dices y que, güey, qué cabrón, cosa que me doy dando cuenta hasta ahorita, ¿no? O sea, pero qué cabrón, pudiste hacer eso sin que yo que trabajaba contigo me diera cuenta lo estresante que estaba Lo siendo ese ambiente cansado. para ti, lo cansado mentalmente, ¿no? O sea, y que todavía cuando iba a salir era de que, oye, ¿traes dinero? ¿Necesitas algo? Y yo, no, todo bien. Y todo era de que, no, 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 sí, llévate algo. Oye, si yo hubiera sabido que eso era güey, la venta de ese día, o sea, es así como, no, claro que no la agarro, ¿no? Pero en ningún momento lo dejó y para mí eso es como, son de las cosas que yo sí digo, es muy admirable, me gusta mucho tener esos ejemplos, eh, porque me dan una estructura quizás cotidiana de cuando de repente me enfrento a cosas así o cuando veo que alguien está haciendo todo lo contrario. Yo sí digo de que, oye, no, pues es que muchas gracias por yo haber conocido a una figura paterna como la de mi papá, que me ha enseñado que esta madre sí se podía hacer, ¿no? O sea, ese tipo de cosas son las que ya a mí sí me han gustado de empezar a ver estas acciones que quizás antes no veías y que empiezas a admirar de las personas. Y es lo que a mí me ha permitido admirar, y ese para mí es el siguiente punto, amigos. Que tú tienes Sí. amistades que admiras. Digo, ahí antes que pasemos me gustaría estructurar un poco que ese proceso de admiración sí es un proceso ya en la vida adulta que tiene que ver con el reconocimiento, con el valorar las situaciones. O sea, creo que estas enseñanzas que te dan de morro, de que tienes que aprender a valorar, tienes que Que de morro analizar, te vale reconocer. nada. Sí, justo, o sea, Tú no te es quieres ir al algo- recreo. Claramente no, y quieres, empezar a jugar videojuegos, digo, porque cuando tus papás te ponen los regaños y aplicas la de ya se me antojó un elote, ¿no? Te están regañando. Pero se me hace justo muy cool cuando llegas a una madurez en la cual, porque creo que no hay edad, o sea, hay personas que tienen 40 años y no reconocen el esfuerzo que hicieron. Y no nomás como los papás, ¿no? O sea, como figura materna, paterna, porque a veces son los abuelos, a veces es un maestro de Sí, escuela. claro. Eh,
pero estas personas adultas que nos impulsaron cuando éramos niños a hacer las cosas bien, ¿no? A aprender una lección y no, o sea, hay personas que nunca lo llegan a interiorizar y nunca lo llegan a externar como admiración porque viven con rencores, viven pensando con ideas como lo hablábamos en la confrontación, ¿no? Con esta persona siempre me quiso hacer daño y Sí. nunca lo reflexionan. Pero se me hace algo muy maduro que reconozcamos como el valor real de las personas. Digo, si es una persona que pues obviamente nos hizo daño, es maduro reconocerlo. Pero si de verdad participó en nuestro proceso de madurez, de nuestro proceso de crecimiento o a veces nuestro proceso de bienestar. Porque como yo creo que esas acciones que tú describes se relacionan mucho como en mantenernos a salvo, ¿no? O sea, a salvo del mundo de estrés, a salvo en ver la Sí, vida sí, sí, tan son muy negra. protectoras, pues Ajá. sí. Son actitudes protectoras y creo que en mi caso, pues obviamente soy una persona que admira muchísimo a sus papás, a ambos, ¿no? O sea, aunque mi mamá no se dedica a la vida laboral, creo que admiro mucho que fue capaz de sacar a 5 hijos adelante, ¿no? O sea, no sola, pero sí en manera de, pues se quedaba con nosotros en la casa, siempre veló por nuestra educación, por nuestro bienestar. Mi papá, que justo, ¿no? Es una persona muy artística, pero también súper responsable económicamente y que uno no lo ve de morro y yo creo que sí me pasó mucho que yo no, cuando era morro se me hacía complicado admirar personas también, justo. Sí, claro, sí, sí. Porque algo que creo que O es sea, una tiene habilidad que tener una tengo. capa, ¿no? Para que los admires en ese entonces, pues. Fíjate que más bien siempre he sido muy bueno en reconocer el feedback de las personas, como saber qué les falta. O sea, creo que alguien que ha recibido una crítica mía, ya hablaremos si hay críticas constructivas, críticas que no aportan, pero la gente siempre ha parado mucho oído cuando yo le paso estas recomendaciones. Creo que he aprendido a hacerlo pues Bien, con más ¿no? tacto, Ok. con más empatía. Y creo que algunas veces no las he hecho de manera correcta, pero pues estaba más morro. Y las personas se quedan mucho con lo que yo les digo. O sea, a veces les hago una recomendación, bien o mal, pero se quedan mucho con ella. Y creo que eso de niño no lo tenía como desarrollado. Ay, que Entonces, hubiera estado muy difícil, ¿no? Que lo tuvieras desarrollado de niño probablemente también, como sí. dices, hay etapas, ¿no? O No, sea, sí, pero a mí se me ha puesto la regla de la madurez siempre. Entonces, justo cuando yo pues veía lo que le hacía falta a mis papás y se los compartía, sí teníamos como una relación en la cual se daba a entender que yo no estaba como a gusto con estas figuras de autoridad. Y mucho tiempo cargué con esa cruz, ¿no? De que los maestros pensaban que no eran suficientes porque era algo que yo externaba. Pero no era cierto, o sea, simplemente yo decía, oye, en mi cabeza era como pensar cómo puede ser mejor, pero no lo decía. Pero justo cuando maduras la parte de la admiración, dices, oye, lo que te decía, ¿no? ¿De dónde vienes con las herramientas que tuviste? Y al final el producto que entregaste, ahí es donde empezó la admiración, el Ujú. proceso que pues para mí es lo valioso. ya, ya. No, sí, sí, estoy de acuerdo. O sea, en esa parte, de hecho, pues para mí es una de las importantes cuando yo me di cuenta que admiraba a alguien. O sea, cuando pasas esa brecha y que no te hace sentir mal que lo admiras y que lo entiendes, lo reflexionas y dices, perfecto, ya sé por qué lo admiro y lo admiro, ¿no? Y le voy a decir, ¿no? Cosa que, de hecho, ahorita tocamos el tema, pero hay gente que no sabe decir, no sabe recibir ese tipo de comentarios. No, de que, oye, yo te admiro mucho. Y que, y se van. O Soy sea, yo, y es yo así ese. como, neta, yo te admiro mucho, Leo. No, es que a mí no me gustan las palabras de Pero ¿por feedback. qué te pones rojo? Y yo ya me voy, corten. Producción, se cancela este episodio. Muy bien, entonces en esta parte de lo de las amistades, ¿tienes amistades que admires? Sí, claro. Sí, 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 totalmente. Y, o sea, ¿no te ha pasado que, porque yo interiorizando esto, dije, yo sí, sí, genuinamente tengo amistades que admiro, pero como que, o sea, no hay una amistad que yo admire completo, ¿sabes? O sea, es como, me gusta mucho tu forma de bla, bla, bla en esto. No, así de que, en lo laboral, en lo familiar, eres muy bueno en el tacto, güey, eres muy bueno escuchando, admiro tu talento que tienes para hacer música, ¿no? Pero no hay una persona que yo ahorita podría decirte, yo admiro genuinamente a esta persona. Así como que englobado, no. No sé si tú sí. Sí, o sea, se me ocurren como menos personas, obviamente. Pero sí creo que tiene que ver Digo, en además la... de mí, pues. Aparte, saludos a Estefanía, saludos a Lu. Pero creo justo, o sea, creo que son personas muy completas, pero también he tenido la oportunidad de vivir con ellas diferentes situaciones en las cuales
puedo conocer esas caras y decir las admiro. Okay. Pero sí, o sea, creo que son personas que salen de la ecuación, o sea, de que son personas diferentes, ¿cómo podríamos? No, son personas raras de encontrar, ¿sabes? O sea, Sí. que sus personalidades son bastante únicas. Y sí, obviamente lo común es eso, ¿no? Que te podamos admirar en cierta parte. Y como todos, ¿no? Hay áreas que necesitas trabajar. Pero inclusive yo lo que admiro es cómo en la balanza compensas eso, ¿sabes? O sea, a lo mejor no me he enfrentado a una situación de... O sea, a lo mejor vivo una situación nueva, pero estas skills que tengo previas las sobrepongo Ujú. y salgo adelante. Entonces creo que justo es... Como he visto a estas personas en esas situaciones, puedo admirarlas como en overall. Pero no es normal, ¿sabes? O sea, sí, los casos son contados. Sí. Y a ver, ojo, yo no estoy diciendo que la persona tiene que ser perfecta para que la admires, ¿no? O sea, todo lo contrario. Está muy padre poder encontrar estos aspectos de cada persona que lo admiras, o admiro mucho cómo afrontaste esto que quizás yo ni siquiera viví, ¿no? Así de que, ay, mi abuelo, ¿cómo afrontaste todo este rollo? Lo admiro mucho. Mi problema es cuando ya lo llevas al siguiente nivel. ¿Y ¿Cuál es el a siguiente qué me nivel? refiero con el siguiente nivel? Para mí un ejemplo perfecto es el héroe de algo, el héroe de la nación, ¿sí? El héroe de la patria, por ejemplo. Que dices, wow, ya te cargaste todo lo que la persona había sido por completo, lo convertiste en una moraleja con patas, lo convertiste en muchas cosas ya bien mitificadas que ni siquiera se pueden comprobar, que ya no son verídicamente ciertas, que ya cada uno de los traductores y autores y todo le pusieron ahí su subjetividad una tras otra y todo. Y entonces ya convertiste a personas que no puedes discutir porque luego la gente se enoja, Se atacan. se atacan bien feo, pues, que no les puedes discutir sobre una persona que claramente no hizo las cosas bien. O cuando te dicen de que, no, bueno, pero es que en sus tiempos, que tú dices, no, espérame, o sea, en sus tiempos nada, ¿por qué lo sigues teniendo en la estatua, pues? O sea, tenlo en los libros de historia y para sus tiempos, pues fue quizás decente. No, o sea, como una vez me dijeron de que, no, él fue muy buen esposo, nunca le pegó a su esposa. Y dices, Nah. bueno, no, pues es que en ese entonces pues, eso era una medalla. Oye, fue Dice que, buen oye, esposo, pero no fue buen padre porque tuvo ahí unos ándale, cuantos sí, hijos o que no se sea, hizo responsable. y sí dices como, oye, eso es lo que me molesta, cuando la figura de héroe o de santo, pues, o sea, le estás entonces ya quitando todos los errores que tuvo que también se deberían de cuestionar, que también se deberían de condenar. O sea, creo que fácilmente con una buena reflexión podría haber figuras que podrían decirse héroes en este aspecto de su vida y quizás villano en este aspecto de su vida. O fue el héroe de la patria, bla, 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 de los 30 a los 40 años. Pero después a los 60 se puso bien loquito y entonces se convirtió en un enemigo de la patria. Bueno, pues entonces también debería de poderse. Pero cuando lo convierten en héroe y lo tallan en una piedra ya y nada se discute. Hay de hecho un capítulo muy famoso de Los Simpson, a quien les guste Los Simpson, viejitos, los cuarta temporada. Capítulo tal. Sí, no sé el capítulo, pero cuarta temporada. Descubren que el héroe del pueblo, así, del de los Simpson, Jeremías, no era realmente ese y que era un pirata que había robado no sé qué y todo. Y ya lo descubre Lisa y va y lo va a hacer y todo. Y el mismo historiador del museo esconde las pruebas y todo, así hace que nadie le crea a Lisa. Y entonces cuando dicen de que, oye, pero ¿qué, por qué, no? ¿Qué pasa? Dice que es que no te puedes cargar a esta figura así. Y Lisa así como, no, pero es que ve todo lo que acabamos de encontrar de evidencia y todo. Y el vato le dice que no me importa, ya ni siquiera importa la vida de la persona, ya es todo lo que escribimos sobre la persona, ya es todo el por qué creamos todo un pueblo por esta persona y bla, 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 es nuestro fundador, está ahí en medio de la plaza central, no puedes hacerle eso a las personas, ¿no? Y al final Lisa tiene el micrófono en medio de una multitud y no se atreve a decir nada, ¿no? Y entonces ahí se queda ya la historia. Que para Muy mí son tarde para cosas, opinar, pues ya sí, ves. ándale, sí, porque sí siento que allí es cuando pega el tarde para opinar, es cuando siento que sí pega oye, pues perfectamente podrías decir, oigan, ¿qué creen? Se acaba de descubrir esto, y entonces vamos moviendo un poquito los libros de historia, ¿no? O Sí, sea, yo creo que eso con lo que estoy súper de acuerdo es que movamos los libros de historia, que se dé crédito a estas investigaciones, que las personas de verdad es que invierten un buen de tiempo. Saludos a todos los que estudian historia ay, qué y padre, que de sí. verdad, o sea, justo dedican un buen Gracias. de sus vidas a encontrar la verdad. Y no, o sea, sabemos que el tema de la verdad es algo como bastante polémico, Pues no la hay. pero, o sea, hacen un esfuerzo, o sea, muy, muy grande en llegar a encontrar datos objetivos
y investigar, o sea, de diferentes medios bastante admirables para contar la historia lo más cercano a la realidad. Entonces, para mí sí es importante que se actualicen los libros de historia. Creo que, obviamente, entender que la generación de símbolos y héroes ha fungido como herramienta política. Es una que propaganda cultural muy fuerte. una pues, sí, propaganda claro. cultural, así, y creo que la función de unificar actualmente con las herramientas de socialización a través de los medios y los mecanismos de empatía y de entendimiento que se han desarrollado, creo que ya no es un must que podamos decir, oye, no funciona que cuentes cómo fue la persona porque eso no va a fungir como símbolo. Creo que actualmente podemos empezar a discernir de que, oye, ok, esta persona tiene un escenario de reivindicación, tiene un escenario en el cual, pues sí, cometió ciertos actos que al final lo llevaron a realizar ciertas acciones, o sea, lo impulsó a la mejor en temas patrióticos de independencia, de guerras. Esa persona iba por intereses meramente personales, pero lo que logró Miguel fue Hidalgo. importante, ¿no? Don Miguel Hidalgo, que literal le importaban cero los mexicanos. Sí. Él quería su potestad, ya no quería ser dirigido por los españoles, pero creo que al final pues tuvo un impacto, ¿no? Y a mí no me parece problemático que nos cuenten la historia como fue, porque siguen siendo personas humanas, como tú dices, que... Sí, pero es que no debería ser un héroe, debería de ser un participante en la historia mexicana, ¿sabes? O sea, Sí, sí, sí. un humano a destacar, ¿sabes? No fue un ciudadano promedio, Una pero... mención honorífica. Mención honorífica, ándale, pero no heroica. O sea, ¿por qué el héroe de la nación? ¿Por qué tenemos que seguir haciendo el ritual que hizo o sea, todos los años 16 de septiembre, pues? O sea, son esas cosas que digo de que no, espérame, es que ya está demasiado endiosada esta persona. Porque ya también te estás cargando los demás años de independencia, de lucha de verdad. No, o sea, de todas esas personas donde están, pues. O sea, ¿quién las va a mencionar? Pues nada, porque la historia se escribe en individual, pues. O sea, no hay colectivo, pues, del que se pueda hablar en ese aspecto. Eso es algo que a mí sí me molesta, pues. Sí, o sea, y creo que a la hora de que justo encontramos a un héroe como la patria, así creo que sí nacen dudas como, oye, pero en realidad ¿a quién benefició? ¿A quién se independizó, no? Sí, O sea, sí, sí. vivimos en un país donde pues hay personas que todavía viven subyugadas o viven con sistemas económicos bastante inestables. Escuchar de que hay países, like México, que tienen un 80%, 70% de población en pobreza, que dices, oye, esas personas en realidad tienen una independencia, o sea, en realidad esos cambios de monarquías, esos cambios de gobierno, esos golpes de estado, ¿les han servido de algo? O sea, de verdad hay un impacto. ¿Quiénes son los beneficiados, sabes? Ujú. Y sí, creo que el tema del héroe ya no debería ser una definición que acuñemos a estas personas. Creo que sí funciona más que contemos la historia lo más, pues, arraigada a la parte de la realidad. Y a mí no me molesta, o sea, yo de verdad no encuentro ningún argumento que funcione en una sociedad actual, porque sí entiendo, o sea, antes era como, buscamos unificar, buscamos crear una cultura, una Sí. identidad como país, y eso tiene beneficios. Ok, pero actualmente creo que es problemático, o sea, porque actualmente se invisibilizan cosas que a lo mejor eran importantes, ¿no? Se invisibilizan el tema de sus raíces, inclusive sus orientaciones sexuales de las personas, Sí, o sí, sea, sí. porque justo queremos que nuestros héroes sigan siendo canon, ¿no? Sigan siendo personas heterosexuales, sigan siendo los hombres masculinos, sigan siendo lo culturalmente deseable en esos años. ¿Y dónde están estas representaciones que sí existen, ¿sabes? O sea, esta persona tenía un estilo de vida de tal manera. Sí, sí, sí. De hecho, justamente hoy, que lo desconozco de la fuente, me la voy a guardar De por los si se deseos. equivoca, Sí. pero justamente hoy me estaban contando de que Benito Juárez realmente era de que súper xenófobo y que por él aprendimos español, que él se cargó las lenguas indígenas y no sé qué. No sé si sea cierto, pero sería un excelente ejemplo de cómo tenemos a la personita del billete de 20 ya endiosada, ya No, no ya nos está en el de importa 500, cuestionarlo. sí. Ah, es cierto, ya está en el Sí, de... Sí. ya lo ascendieron. Entonces ya no me importa, ¿sabes? O sea, ya no me importa el cuestionarle qué onda, ¿no? O sea, está Juan Santamaría, güey, de Costa Rica, que esta persona dice así de que, bueno, ya tiene 5 canciones, 15 corridos, 3 estatuas, tiene un día Dos específico y catedrales, todo, sí. y ni siquiera saben si existió. O sea, Buen ya hoy punto. en día es así como, oigan, no sé si existieron, güey. O sea, pero, como dices, se me hizo súper buen punto. Sí,
está bien, se contó así la historia, no pasa nada. Creo que estamos en un buen momento para decir, miren, como se necesitaba esto, los historiadores empezaron a decir esto, o se pusieron todos de acuerdo y dijeron que Juan Santamaría sí existió para darle hacia una persona, que el pueblo se motivara. Qué padre, sigue siendo parte de tu historia que se haya inventado una historia, pero Sí. vamos dejándola como lo que es, un buen libro. Sí, o sea, ya, es todo. Vamos dejándolo así, vamos aceptando en un libro de y entonces se manipuló la información porque en ese entonces se necesitaba esto. Perfecto, es muy bueno persuadir, bla, bla, bla. Como propaganda se utilizó para esto. Hoy en día la verdad es que no, se desconoce de si existe. Muy bien, gracias. O sea, pero ya no me haces, ya quítame por favor a Pancho Villa, güey, de los libros de historia. O sea, que es así como que es, güey, o sea, hay genuinamente ahí así de primera mano testigos que decían, no, es que a mi abuela la tuvieron que esconder cuando llegaba Pancho Villa porque literal se raptaba a mujeres y todo. Y gente que dice, bueno, pero es que en esos tiempos nada. O sea, Sí, no. no lo voy a condenar ahorita, o sea, no lo voy a destituir de la patria. Simplemente ya quítamelo. Sí, o sea, ya vayamos actualizando un barajen poquito, bien. sí, para que bien, ándale. O sea, no me digas que no hemos hecho nada importante, que no ha habido más personalidades que hagan algo importante desde Pancho Villa, güey. Pues ya, ¿no? O sea, mención honorífica, como dices, y listo, vámonos. ¿Por qué Sí. los héroes no pueden ir evolucionando también, pues? Sí, justo, y creo que inclusive en temas de relevancia, digo, Ya me hay enojé, muchísimas güey. personas que desconocen que la televisión a color es mexicana, ¿no? O Sí, sea, sí, y de sí. que quien la hizo sabrá Dios. Camarena, creo. Sí, no, yo sí sé, pero, o sea, de que justo en la comparativa de escuchar historias sobre Miguel Hidalgo versus escuchar hallazgos que de verdad son importantes, que de verdad tienen como un impacto súper positivo actualmente o en su momento en la economía, no la tenemos, ¿sabes? O sea, todavía hay personas que siguen utilizando adjetivos como el malinchismo, o sea, cuando no dan un contexto real de la persona que fue la malinche. Y como esos muchos casos, creo que definitivamente el final del 2024 no es un buen final para Benito Juárez porque sí le tocó la funa durísimo. Ajá. Y sí, el gobierno debería tomar acción en replantearnos los héroes que nos está otorgando en nuestros billetes. O sea, sí hay más fuentes que dicen eso. Que Sí, no, de mencionan. Benito Es que se desconozco fuerte. ese, sí. No. Sí, sí. Ok, no te estabas equivocando, Nancy. Muy bien. No, Nancy, todo Ok. que ver. ese comentario. Muchas gracias. No, y ahí, por ejemplo, Los Niños Héroes. Los Niños Héroes Santo Dios. es una historia que a mí no me va ni me viene ni en nada. Yo no la entiendo. No, o sea, es de que las ni siquiera carecen entiendo lógica. Ajá. Porque cuando dices, no, y es que, no sé, güey, mentirle a los niños por Santa, güey. Dices, bueno, es que y esto, y es que la magia y no sé qué, Y yo, que no, espérate, habría ese que, es tema de- habría que hay que hacer uno así, uno de Navidad. Pero dices, bueno, entiendo la razón. La de los niños héroes de verdad no la entiendo. O sea, y tiene flaws en su guión, pero bien fuerte. No existen los restos, no hay uniformes, no hay por qué tuvieron que haber estado personas de esa no edad. está ni en la lista de asistencia. Sí, ándale, así de que... No, de verdad el portero dijo, güey, no los topo, güey. O sea, y si dices... Pero entonces, ¿cuál era la necesidad de contar esa? No sé, visitas al castillo de Chapultepec. Turismo, güey. Turismo Sí, Chapultepec. turismo Chapultepec, le salió muy bien, Ajá. No, pues No, enseñen no los creo que les haya jardines, güey. salido Están bien, muy bonitos ¿sabes? los jardines de Chapultepec. No necesitan una historia de alguien que se haya embarrado en una bandera. O sea, No, que no, eso es que eso es lo que como que tú justo no cuadra y menos en un niño, ¿no? O sea, como de que, güey, ese Y porque eso es patriotismo tan- heroico. O sea, Ajá, dices, wow, justo. eso es lo que esperas entonces de mí. O sea, No, si no, se no, supone no. que estamos haciendo una moraleja o algo, eso es lo que estás esperando que yo haga porque jamás lo voy a hacer. No, güey. y aparte, o sea, yo recuerdo que como niño yo preguntaba de que, a ver, pero ¿cómo pasó? Y, o sea, el libro venía súper mal contado, el profe no lo traía, los datos, o sea, actualmente es algo como bien difícil de cuadrar. Ujú. Esta parte de, sí, el suicidio que se vio ahí en Juan Escutia. Creo que voy a tener que borrar esa palabra, pero no sé. No, perdón. Bueno, ya después de enojarnos un poquito, yo sí estoy de acuerdo que haya héroes de la historia, ¿sale? De la patria no lo sé, la verdad no soy tan patriota como para que tenga que haber un héroe de la patria, porque ¿quién lo eligió? Yo No, quisiera ver aparte- dónde está la encuesta. Sí, no, ¿sí? no. Y aparte el patriotismo es tema inclusive de otro podcast completísimo sobre... Pero sí, para mí sí es muy importante que nada más cuestionemos otra vez cuáles son los héroes que estoy considerando héroes, por qué lo hicieron,
¿sabes? O sea, para mí eso debería de ser, pero casi casi esa debería de ser Es más, les acabo de cambiar el sistema educativo para que escuchen maestros. Esa quisiera que fueran las clases de historia. Pongan la historia y pregunten al morro y que el morro empiece a hacerse su propio criterio. ¿Sabes? Así de que, ok, después de que te dije objetivamente, persona A hizo esto, persona B entonces hizo esto, pasó esto y este fue el resultado, ¿tú qué opinas? Imagínate, eso estaría muy padre, güey, o sea, entonces ya, si la persona dice, wow, qué admirable que esta persona haya caminado 7 kilómetros, tú dices, esa no era la parte de la historia, pero ok, si a ti te parece admirable que esta persona haya caminado 7 kilómetros descalzo, ok, por lo menos la persona ya generó su criterio, ¿sabes? O sea, porque como decíamos, no somos historiadores, creo que aquí cabe muy bien la frase que estabas diciendo hace rato, de que nosotros no tenemos la documentación que no somos historiadores, pero recordando que el podcast, ¿cómo era la frase? ¿Cómo la traía? Sí, era como que se entendiera que aquí no somos autoridades del pensamiento, no vamos a decir qué tienen que pensar, somos motores del razonamiento. Ándale, justamente. Entonces, que me gustó mucho cómo sonó porque justamente eso es lo que a nosotros nos interesa. No es desmitificar al héroe o no es hacer nuevos héroes. Es simplemente que pensemos por qué son héroes, por qué para mí son héroes. Otra vez, es subjetivo. No debería de haber una medalla de héroe, ¿sabes? O sea, o a menos de que tengas que cumplir ciertos aspectos, pero que tampoco, o sea, los trofeos y los premios también son súper subjetivos y todo ese rollo. Entonces, para mí, pues es cosa de cada quien que tú digas de que no, para mí sí es un héroe, porque al final de cuentas, bla, bla, bla. Oye, que Pancho Villa, mira, sí, lo que tú quieras de ese lado, pero tú hubieras podido manejar esto y así y llevar a personas y bla, bla, bla en esos momentos. No, la neta no. Bueno, para mí eso es heroico. Ok, perfecto. Ahí se queda entonces, para ti eso es heroico, pero no tendría uno que ser héroe de la nación y no tendría que ser héroe también para mí. ¿No? O sea, como la admiración, pues tú no tienes por qué admirar a mi papá, pues, o sea, porque pues yo soy el que tiene el contexto, la subjetividad y todo, y dices, oye, es que sí es cierto, y entonces, y yo lo viví para mí y todo, que al final de cuentas eso es lo que me está llevando a ser una mejor persona, porque estoy por lo menos pensando en cómo hacer cosas muy parecidas a la persona que admiro, entonces pues ahí está, ¿no? Que eso es lo que en teoría debería de ser un héroe, o sea, llevarte a una mejor versión de ti, ¿sale? O sea, pero mientras no te hagas sentir que es que, o sea, el héroe normalmente no es colectivo, ¿sabes? O sea, el héroe es una figura individual, entonces muchas personas se quedan con, es que yo no soy Miguel Hidalgo, es que yo no soy Superman. Eso es lo que a mí me dice que, chale, güey, porque, pues no, porque sí es cierto, casi no existen bandas de héroes, ¿sabes? O sea, casi no existe un, Un heroico escuadrón, ¿no? Del batallón de bla, 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 que por lo menos me hace sentir que yo, con la ayuda de otros seres humanos que también son normales, iguales que yo, podríamos lograr X cosa, güey. O sea, es así como de, no, pues sí, pero es que tenían Aquiles. Y dices, no, bueno, ya, es que yo no soy Aquiles. Y dices, pues es que no, o sea, y todos los demás que estaban en esa guerra que ni siquiera sabemos si existe, pues, o sea, que dices de que, oye, deberíamos empezar también a ser como que colectivos de héroes, no sé, o Y sea. tú también, reformando el sistema militar. Sí, güey, por favor. No, y creo que, o sea, justo es más común que se nombren a los héroes por el tema de las guerras, las armas. Y bueno, es que yo soy una persona de ciencia, entonces justo me da muchísimo coraje que las personas científicas, o sea, como no, Claro, y no no te acuerdas quién tengan... inventó la penicilina, güey, y es más héroe para ti que Don Benito Juárez, pues. Justo, O sea, ajá, o sea, para mí es como esas personas salvó muchas más vidas, o sea, y creo que, por ejemplo, y voy a hacer aquí un paréntesis importante, o sea, hay muchísimas mujeres importantísimas en la ciencia que están haciendo cosas actuales, pero, o sea, a lo que le damos foco justo es a temas como de, sí, ¿quién está contra el narco? ¿Sabes? sí, ¿Quién sí, es? sí. O sea, sí, la narcocultura invisibiliza cosas que están pasando muy chidas en temas de ciencia. Ujú. Y para mí eso sí es como... En la escuela no tenemos esas referencias. Por eso hay una polarización de las carreras y lo que yo quiero ser. Sí, sí, sí. Y sí le echamos muchísimo la culpa de que, ay, es que viven en un contexto de la narcocultura. O sea, hay muchísima invasión de los medios, de que tenemos corridos, tenemos una cultura de los medios que está saturada de este tipo de noticias. Pero, ¿dónde están los medios que te pueden decir, oye, hay programas de ciencia, hay programas de historia, de investigación? O sea, hay programas de arte que tú también puedes aspirar a tener ese tipo de figuras y a tener ese tipo de intereses.
y no están esos héroes, ¿sabes? O sea, no leemos sobre estos mexicanos que triunfaron en el ballet, no leemos de los mexicanos que triunfaron en las investigaciones del COVID. Y me da, o sea, muchísima frustración que siga siendo esto, siga siendo las guerras, sigan siendo los héroes de la patria los que agarraron armas y se defendieron, y no las personas que, no sé, tienen como figuras o hallazgos, inclusive en la política, importantísimos de mediación, que evitaron este tipo de guerras o que día a día están liderando para que no sucedan estos conflictos. Para mí ellos también son héroes, ¿sabes? No, sí, claro, de hecho más. Porque honestamente ustedes sí impactaron mi vida diaria. Porque la otra, pues bueno, habrán impactado otras vidas, pero ya hace 200 años, mira, que la cosa cambia. O sea, Literal. y sí, para mí sí es cierto digo, yo no soy tan afín al arte, pero me pasa mucho en el deporte. Que eso es un debate que he tenido mucho y hay que tenerlo porque para mí el deporte genuinamente hace más que hacer deporte. Trae muchísimas más cosas, trae cargas heroicas, trae cargas de logros, trae cargas de motivación. Una persona que no tiene a una figura de tiro con arco, pues nunca se va a interesar en el tiro con arco, ¿no? Y quizás esa persona iba a ser así el mejor persona de tiro con arco. Me contaban la historia de Checo Pérez, de cómo, pues en teoría es porque viene como enseñado, motivado por los hermanos Rodríguez, que yo tampoco conocía, pero que pues al final de cuentas así se llama el autódromo de Ciudad de México. Entonces sí, dices, sí. mira, pues tienen que haber sido alguien. Que fueron buenos, ¿no? Checo Pérez ya los superó, según lo que entendí, perdón si me equivoco, pero que pudieron marcar un hito muy fuerte que quizás para un Checo Pérez chiquito, que haya dicho como, no, es que no se puede, ¿sabes? Y es como, ahí están, sí se puede, mira, y entonces si te motivas y va a hablar y todo lo que ha hecho, ¿no? Bueno, malo, no sé, ni siquiera sé de Fórmula 1, pero es como esta figura muy, muy mexicana que hay ahorita, ¿no? Así como las chicas de Sí, tiro sí, con sí. arco y las Oye, clavadistas. ¿tú sabías que hay un equipo en la NBA de mexicano? En la NBA, ¿no? Sí, es la de básquetbol, ¿no? Ajá. Ajá, justo, o sea, mi papá Ah. me está diciendo de que hoy yo no sabía y aquí están de que baneándolos en Fox Sport, de que, oye, el equipo mexicano está en la liga de la NFL Órale. y, o sea, literal nadie sabe. No sabía. Sí. Y es que son esas cosas que, o sea, que quizás nos ayudan a no quedarnos en me gustaría, es que, no, es que yo no soy Michael Jordan. Es como ellos tampoco, aquí están, o sea, se apellida Pérez, güey, o sea, Sí, aquí sí. está, güey, No, ¿no? y O están sea, luchando actualmente por un espacio, ¿no? Por un exactamente, reconocimiento. entonces son ese tipo de cosas que dices, oye, está muy padre que exista, ¿no? Esta parte. Y pues bueno, para empezar a ir cerrando, me encontré lo que se llama el camino del héroe. Ya. Sí, que que lo que entiendo es que lo creó Joseph Campbell, pero yo lo entendí mejor con Bluey, así que bueno, hay un capítulo de Bluey que que lo explica y para que lo escuchen. El camino del héroe es esta como estructura que van teniendo las historias de un héroe, el cual me gustó mucho porque me va haciendo entender, uno, la narrativa, la podemos poner a prueba con personajes históricos. Y cuando la pones a prueba con el personaje histórico es cuando siento que ya empiezas a ver el flaw en el guión, porque empiezas a decir, ¿dónde están el punto 3, 4, 7 y 9 de la historia de este héroe? ¿Por qué me quedé nomás con el resultado, no? Y se me hizo muy padre, entonces los quiero compartir. Es una serie de pasos, entonces empiezas con el status quo, ¿no? El status quo es literalmente a como es la vida normal, vida cotidiana de dicho héroe, ¿vale? Pónganlo con Harry Potter, Katniss Everdeen, Frodo, lo que ustedes quieran, pues, pero van a seguir un mismo ritmo, ¿no? Nos pasamos a la llamada a la acción o llamada a la aventura. Es este momento en el que algo va a pasar en su vida que necesita salir, ¿sale? Y para salir de esta zona de confort, necesita el siguiente paso, que es la asistencia o ayuda. Que esta asistencia normalmente viene de una recomendación de alguien mayor, o un consejo, o alguien que le regala un arma que lo va a hacer capaz de bla, bla, bla. Yo, quizás reflexionándolo un poquito, pues lo empiezas a ver como si esto fuera mi historia, ¿cuáles son las armas que a mí me han generado? ¿Cuál es la asistencia que a mí me ha brindado, no? Quizás un maestro por ahí que te dijo, oye, hazle así. Y que cambió tu vida, güey, por siempre porque te dijo hazle así, ¿no? Esa es como la asistencia que recibiste. Obviamente, si familiar, alguna amistad que te haya sacado quizás de una crisis que hayas tenido. O sea, se me hace muy fácil de ponerlo en algo cotidiano, ¿no? Luego de la llamada, de la asistencia, perdón, sigue la partida, ahora sí, a la aventura.
Aquí es donde el héroe va pensando que sí va a poder hacer las cosas, el héroe va así de que confiado y que generalmente cree que va a ser más fácil de lo que termina siendo. Entonces en esta parte, en nuestra narrativa, es cuando decides ahora sí emprender el camino hacia el algo, pero todavía vas empezando. Todavía no te has topado con el siguiente paso, que son los problemas. ¿Sale? Problemas que en teoría tienen que ir aumentando. Que esto es para una narrativa de cuento de héroe, pero si se fijan en su vida diaria, sus problemas van aumentando. Díganme cuántos no han dicho, no, si yo tuviera los problemas que tenía a los 18. O sea, y sí es cierto, entonces poco a poco, ¿no? Empiezas a ver estos problemas y comienzan las resoluciones de los problemas. Es decir, aquí es cuando mi compa resuelve. Aquí es cuando mi compa se pone las pilas y se empieza a aprender. Sí, empieza a aprender el para matar el dragón tengo que hacer esto, o para pasar esta prueba tengo que hacer esto, o para tú simplemente pasar un examen, güey, tenías que estudiar, ¿no? O sea, y el examen es uno de los problemas que tienes. Cosas de ese estilo, que generalmente llevan a la crisis, lo cual me encantó, porque sí es cierto. El, Cuando normalmente uno empieza y cree que va a ser más fácil y empieza las acciones y tú crees que estás resolviendo, generalmente te llevan a caer un poquito. A esta caidita, a esta crisis, a este momento en el que en una historia del héroe muchas veces hasta muere, ¿no? Para revivir y bla, bla. Si no, lean la Biblia. Pero, pero el punto, pues, es que cuántas veces no has tú, literal, dicho, y es que ahora sí me pongo las pilas y estudio para un examen y aún así no lo pasas. Y el breakdown. Ajá. Eso me gustó mucho a mí, pues ese espacio siento que es en el que menos nos gusta pensar son de los que más siento que le hacen falta a los héroes que tenemos así escritos en papel. Yo quisiera saber cuáles fueron las crisis normalmente me cuentas los pasos más adelante, ¿no? Y me dices, venía de un lugar muy humilde y se convirtió en, wow, y te cargaste 7 pasos, güey. O sea, ese salto cuántico. Ajá, ¿no? O sea, toda esta parte es la que siento que te puede empezar a generar un criterio específico y personal hacia el héroe que estamos platicando, ¿no? Después de esto, de la crisis, viene el tesoro. Generalmente aquí es cuando resuelve la crisis, las cosas empiezan a tornar mejor, empieza a poder resolver con lo que aprendió en los demás pasos. De ahí que a mí se me hace tan bonito pensarlo así, porque cuando yo me siento entonces frustrado, que no la ando armando, aquel día que no prendimos una de las cámaras del podcast, es el aprendizaje que vamos a continuar para que los siguientes episodios no sucedan, ¿no? Esta parte me gusta porque el tesoro es poderlo volver a hacer, sabiendo entonces que ya pasaste una crisis, ya la resolviste, ya entonces te acuerdas y ya vas a siempre prender las 2 cámaras, ¿no? Entonces, en ese aspecto, siento también que es muy importante. Siento que la carnita está en estas 3 últimas que hemos dicho, ¿no? Ya después del tesoro viene, ahora sí, el camino de vuelta. Que el camino de vuelta muchas veces es cómo todo esto que aprendió y todo lo que le cambió la vida a este héroe que hemos visto, cómo va a ser cuando regrese. Es decir, se le nota algún tipo de cambio en su perspectiva, en su opinión, se le nota algún tipo de venganza quizás que necesita. El desarrollo justamente, ¿no? O sea, aquí es cuando todo lo que ya aprendió y resolvió y el tesoro y así. ¿Por qué? Porque terminamos con otra vez el status quo, pero con la nueva vida. O sea, al héroe, después de todo este trayecto, regresa de todos modos al status quo, pero algo cambió. ¿Sí? Entonces, cuando tú lo ves así en tu vida diaria, todo lo que tú estás haciendo, que está haciendo este caminito, nada más que algunos los tienes muy avanzados, otros ya pasaste, otras ya vas para la 3.ª ronda, en uno sigues en la crisis. Hay que verlo. Uno recorre el camino del héroe 20 veces. Sí, ¿no? Y hay que verlo en este sentido de decir, oye, es que yo he tenido logros, es que yo sí lo he podido hacer, ¿sabes? O sea, nadie ha escrito un libro de mí, pero yo que aquí tengo este logro, y este, y este, y este, y eso es nada más este año, o eso es nada más este mes, ¿no? O sea,
Esa reflexión me gusta mucho, o sea, me hicieron hacerla hace poquito y sí me gustó porque es algo que difícilmente tú te vas a poner así de, "Ah, ok, ¿qué logros yo he tenido?" No, no es normal, de hecho cuesta mucho trabajo. Sí, es difícil. Y me gusta porque veo este camino, veo cómo estoy flaqueando en muchas otras, pero ves como si estás jalando en otras, cómo ya vas para la tercera ronda, entonces me gustó pues conocer este caminito porque le da otra perspectiva a cuando me sienta que no sé en dónde voy, pues mira, me regreso y checo y digo, mira, voy en el 6. ¿Sabes? Me faltan unos 8, ¿no? Entonces, Todavía tengo... pero todo bien, ¿no? O sea, ¿qué opinas de esto? Sí, de hecho es una estructura que se te enseña cuando estás en literatura, como Ujú. para que justo tu historia tenga... Tenga esa sí, o sea, proceso, justo ¿no? ataques esos puntos. Sí, es una estructura que se basa en historias. Me gusta porque nunca lo había pensado, fíjate, en trasladarlo a mí como si yo estuviera recorriendo el camino del héroe. Y creo que es un ejercicio que tú hiciste como eh, justo para este episodio y tú te lo atribuiste a ti, ¿no? Creo Sí, que claro. es algo que nunca lo había visto así. Yo cuando lo revisé o cuando trabajaba en estas estructuras, siempre era como para escribir tu historia o relacionar historias a esta, justo, o Ujú. sea, reconocer en la historia de Harry Potter, en la historia de la Ilíada, ¿no? ¿Dónde están estos héroes? ¿En qué punto se encuentran en tal página? Pero nunca lo había interiorizado como, oye, ¿cuántas veces yo he recorrido el camino del héroe? Y inclusive hace poco me tocó ver el de la heroína, ¿sabes? Ok. Porque ¿Cuál analizando... heroína? No, o sea, no, el camino de la heroína, porque... Ah, ok, yo creí que hablamos de la sustancia. Yo Ah, de que, ya, wow, ya, ¿eso que no, no, tiene no, acá? yo, el camino de la Ya, heroína es va, paso va, uno. ok, ok. No, estaba, estaba viendo que, analizando la obra de Wicked, que justo trae todo esto que estábamos hablando de que, pues es un personaje que en vez de ser héroe, pues lo villanizan, ¿no? O sea, como Ok. justo recorre el camino del héroe, pero políticamente es más rentable que se vuelva villana. Y pues una historia bastante polémica por ahí. Pero este camino del héroe está basado en los cánones masculinos, ¿no? Que ellos son los que tienen el llamado a la aventura, este que dices tú, ¿no? Sí. Que es un paso importante. Pero la estructura creo que a las historias femeninas no se amoldaba, entonces hicieron como el camino de la heroína, pero no de la droga, sino como eh, la comparativa en femenino. Y inclusive cuando lo escuché, igual no lo interioricé como, oye, si las mujeres recorrerán un camino diferente, yo he recorrido el camino del héroe. Entonces se me hace un ejercicio chido que pensemos, ¿no? Cuántas veces actualmente, a lo mejor en mi crecimiento laboral, en cuál me encuentro, en mi crecimiento personal, en Ya. temas de universidad. Entonces se me hace un ejercicio importante. Ok, ok. Si Va. yo puedo llegar a ser mi propio héroe. Sí, y es que eso para mí sería lo más importante, digo, más allá de que tengamos a nuestras figuras, que, que ya dijimos que es bueno, o sea, y siento que es padre, es o humilde también, pues saber que siempre va a haber alguien arriba, mejor, más avanzado y todo, que entiendas que nada más es un camino. Sí, o sea, este es el camino, esta persona va más adelantada, pero es el mismo camino, ¿vale? Tranqui, vamos viendo en dónde estamos, vamos motivándonos, vamos ayudando, vamos pidiendo consejos, algo que yo lo veo muy, muy importante en alguien que admiras. Yo lo he empezado a practicar hace muy poquito y me ha funcionado mucho el decir, oye, si yo te admiro en esto, pues te voy a pedir un consejo para ver cómo lo hiciste. Quizás tu consejo no me sirvió porque era muy, muy personal, ¿no? O Muy sea, personal. o muy de tu contexto. Pero por lo menos, no sé, siento que debería ser una práctica más común. El, oye, a ver, si yo estoy en el 4. Oye, yo te admiro la verdad porque hiciste esto. Cuando tú te sentías, y describes el número 4, cuando tú te sentías así en esa situación, ¿qué hiciste? Y ya, ¿no? Y siento que eso puede ayudar mucho, pues, o sea, siento que está padre, te sitúa, te da un contexto y te da motivación, ¿no? Que al final de cuentas eso debería de ser el héroe, que nos dé motivación para nosotros lograr lo que queremos. Sí. Digo, aquí me recuerda muchísimo una obra, digo, pensando en escuchar El Camino del Héroe de nuevo, o sea, que lo trajeras aquí. Creo que estaba pensando en las historias y todo el capítulo he pensado en la obra de My Hero Academy, ¿se llama Ok, la ajá, obra? sí, sí. Que hay un personaje que se llama All Might y creo que es una caracterización de héroe porque él se ve como el símbolo de la paz, no es como el héroe de la paz, sino su heroísmo se basa en ser el símbolo de la paz. Y creo que es un retrato muy bien logrado
de lo que tiene que hacer un héroe, o sea, lo que es como aprovechar un don que te dan, porque obviamente se lleva el tema de los superpoderes, ¿no? Pero creo que demuestra que no solamente es como la habilidad de defender a los demás, sino como esa presencia e inspiración para los demás, que muchas veces no lo enfocamos, ¿no? Creo que inclusive pensando en figuras de liderazgo, ¿cuántos invierten en tener como adjetivos de admiración, ¿no? De inspiración? Casi siempre es como motivar a los demás, pero ¿soy yo el motor de motivación? O sea, ¿soy yo una figura que quieran asimilar? O sea, o simplemente estoy porque hay más feria, porque me siento líder, pero no me culto, no me cultivo en esta parte de ser admirable, ¿sabes? Sí. Entonces creo que cuando uno interioriza este camino, creo que es cuando puedes compartirlo, ¿no? Por ejemplo, a mí, no sé si alguien me admire, pero justo si te preguntan, ¿no? Oye, ¿cómo hiciste el paso 4? Y yo jamás he pensado en mi proceso de... Hasta te ayudaría a ti, ¿no? Justo. Reflexionar, ¿no? Así. Ay, creo que ya podría dar un buen consejo una vez que lo haya reflexionado. Yo creo que muchas de las personas que nos van a escuchar tienen un buen de actitudes que admirar. Entonces sí estaría chido que hicieran estos ejercicios Sí. y que se ubicaran en donde estén y inclusive a veces pedirnos feedback a nosotros mismos, ¿no? Oye, Claro. cuando estábamos en esta situación, resolvimos. Porque tú lo dices, ¿no? Pensamos en, ay, ahorita que es fácil sería resolver los problemas de cuando tenía 18, pero ¿qué hice en ese momento, no? ¿Cuáles fueron los mecanismos? O sea, no tenía menos herramientas, obviamente, pero salí adelante, ¿no? Ahora, ¿por qué no soy esa persona, no? Justamente. Y digo, para mí se convertirían muy así, pero en superhéroes para nosotros, si nos ayudan a compartir este proyecto, si ya saben, se suscriben, le dan like, Comentan. comentan, ya saben, ¿no? Las interacciones, nos ha gustado de verdad mucho que nos hayan estado platicando. Lo han hecho muy por privado, si lo quieren hacer por ahí en comentarios, ayuda también. Entonces, de verdad van a ser nuestros héroes, les vamos a dar una insignia, Sí, ¿sale? los vamos a Cada admirar medallita de aquí es para ustedes, ¿sale? Ay, me pegué. Pero bueno, sí, yo nada más pues para cerrar, les traigo la frasecita con la que me topé cuando estaba investigando esto, que es: en la cueva a la que tanto temes entrar, yace el tesoro que tanto deseas. Y esto me gustó mucho porque, vamos, anímense, seamos nuestros propios héroes, pidamos ayuda, busquemos personas que hayan hecho por lo que nosotros estamos pasando, preguntemos, opinemos y entremos por ese tesoro, ¿vale? Entonces, pues, muchas gracias y recuerden que no es muy tarde para opinar. Muy bien, muchas gracias, nos vemos.